Hola a todos, hoy vamos a trabajar cómo usar fuentes para hacer un trabajo de investigación. Las fuentes son artefactos de una época pasada que nos muestran diferentes características de ese otro tiempo o periodo. Las fuentes escritas son documentos que nos permiten acceder a acontecimientos, pensamientos y mentalidades del pasado. Pero es muy importante ver que una fuente no dice nada por sí misma. Todo está en el análisis que nosotros podamos hacer de esa determinada fuente. Entonces, para analizar una fuente, lo primero que nosotros tenemos que hacer es contextualizarla. ¿Qué quiere decir contextualizar una fuente? Quiere decir colocarla dentro del tiempo en que esta fuente fue producida. Específicamente, quiere decir intentar entender la fase o proceso dentro de la cual nosotros tendríamos que entender aquello que esta fuente nos dice. Y también es relevante ubicarla en el espacio, ya que una determinada época no es uniforme en los diferentes espacios. No es lo mismo si nosotros vamos a hablar de la Edad Media en Inglaterra o en la China. Entonces, anclar una fuente a sus coordenadas tempo-espaciales es el primer requisito para entender aquello que la fuente nos está diciendo. ¿Y por qué es importante entender esta fuente en su contexto? Para evitar una cosa que se llama los anacronismos, es decir, intentar utilizar nuestras propias concepciones y puntos de vista del presente para analizar el pasado. Por ejemplo, si yo quiero analizar una frase o un pensamiento del siglo XIX con los preceptos del feminismo, voy a considerar que todo lo dicho en ese momento es machista, pero no es que sea un determinado pensamiento machista, sino una sociedad machista en general, ¿se entiende? Entonces, colocar la fuente en su contexto tiene que ver con no caer en los anacronismos que tienen que ver con utilizar nuestro propio utillaje mental para entender a otras sociedades pasadas. Entonces, cuando nosotros contextualizamos la fuente, es muy importante que el registro no sea ni demasiado largo ni demasiado corto. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros hacemos un registro corto, es decir, un contexto pequeño, no vamos a poder colocar la fuente en su contexto y podemos caer en anacronismos y no vamos a entender lo que esta fuente nos dice. Pero por otro lado, si nuestro registro es demasiado largo, vamos a creer que todo aquello que está en la fuente tiene que ver con el contexto, ¿sí? Si nosotros pensamos y describimos a la sociedad de la Edad Media como de una determinada forma, clerical, cerrada, etcétera, 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 todo lo que encontremos en la fuente nos va a remitir a ese precepto o esa idea previa que nosotros tenemos sobre cómo es la sociedad en la Edad Media y nos va a impedir captar la singularidad de esta fuente. Es decir, hay que contextualizarlo, pero no atribuir todo lo que dice la fuente al contexto, sino intentar leerla y entenderla en su singularidad, en que esta fuente se atrasa o se adelanta a su propio tiempo. Y eso tiene que ver con que yo tengo que mirar quién me está hablando en la fuente. Y tengo que entender que un determinado periodo o momento incluye diferentes miradas. De acuerdo al distinto lugar en que nosotros estamos parados en nuestra sociedad, vamos a entender lo que nos está pasando, ¿sí? No es lo mismo, como decíamos recién, en la Edad Media, la mirada que va a tener un campesino que la mirada que va a tener un señor feudal. No es lo mismo la mirada, no es igual la mirada que va a tener un socialista que la que va a tener un liberal, ¿sí?
Entonces, yo tengo que analizar el contexto en relación al tiempo y al lugar, pero también al espacio puntual que ocupa ese sujeto dentro de la sociedad. Y todo esto es muy importante porque cuando yo analizo una fuente, lo que tengo que hacer es comprender, intentar comprender aquello que me están comunicando y no necesariamente juzgarlo. Es decir, yo, si bien voy a abordar una fuente con mi ideología previa, y una vez que termine de analizarla, puedo tener un juicio de valor en torno a aquello que se dice, una opinión, si yo solo me guío por mis prejuicios, no voy a lograr comprender aquello que la fuente me está comunicando. Entonces, esto es muy relevante. Más allá del juicio que yo tenga, tengo que intentar internarme en la lógica del texto para comprender aquello que se está comunicando. Y esto es importante en torno a comprender el texto, porque cuando yo me enfrento a una fuente escrita, siempre voy a estar colocado frente a un discurso. Entonces, analizar una fuente de manera correcta siempre tiene que ver con el análisis del discurso. Y por eso yo tengo en primera instancia que analizar qué tipo de discurso es, porque no es lo mismo un discurso de un político frente a su electorado que una carta íntima que ese mismo político le escribe a su mujer, ¿sí? No es igual el discurso que va a tener un filósofo en un ensayo que una publicidad. Y si bien estos 4 ejemplos son ejemplos de fuentes escritas o documentos escritos, es muy relevante que yo comprenda frente a qué tipo de texto estoy y por tanto qué lógica tiene ese texto. Y entonces, cuando yo sé a qué tipo de texto me enfrento, entiendo a qué tipo de discurso, frente a qué tipo de discurso estoy yo parado, puedo intentar entender a quién le habla ese texto, a quién le contesta, con quién discute, explícita o implícitamente. ¿Se entiende? Si yo le escribo una carta a mi hermano, es claro quién es el interlocutor, es mi hermano. Pero si yo escribo un texto X que publico en el periódico, bueno, no es tan claro, estoy hablándole a un público más amplio, pero también voy a estar hablándole al público que consume específicamente ese periódico. Y por ahí voy a estar polemizando o discrepando con otros periódicos que tienen otras voces u otras miradas de la cuestión. Entonces, colocar la fuente en contexto no es tan sencillo como decir es de 1918, sino que tiene que ver con toda esta serie de operaciones, de ver el tiempo, de ver el lugar, de ver quién habla en la fuente y qué tipo de discurso está construyendo y entonces a quién le habla, ¿sí? Además, tengo que prestar atención a exactamente qué tipo de discurso tiene en esa fuente, ¿sí? Tengo que prestar atención tanto a las palabras como a las construcciones. ¿Qué tipo de vocabulario utiliza? ¿Cómo argumento? ¿En qué tono? ¿Es algo agresivo? ¿Es algo empático? ¿Intenta polemizar? ¿Intenta agradar? ¿Con qué argumentos lo hacen? Y, llegados a este punto, entonces, lo más importante de todo es saber leer entre líneas. Es decir, no solo prestar atención a qué me dice, sino también lograr saber qué no me dice. Porque por ahí aquello que se calla es aún más importante que aquello que se dice. Cuando yo analice mi fuente, voy a redactar mis conclusiones y por tanto voy a escribir otro texto. Un texto que también
puede ser analizado mediante los mismos mecanismos que yo analicé la fuente. Va a ser un texto que va a estar escrito en un determinado tiempo, en un determinado lugar, lo va a escribir una persona que tenga una ideología determinada, en un formato específico. Por tanto, ese texto también puede ser analizado en el futuro como una fuente. A ese análisis, justamente a la historia de la historia, es a lo que se denomina historiografía, que es como una especie de inception de textos.